pasaría si te dijera que una de las creencias más antiguas de la humanidad, la reencarnación, pudo haber sido parte de las enseñanzas originales del cristianismo? Y si te contara que esta idea, que ha resonado en culturas y tradiciones durante miles de años, fue silenciada intencionalmente por decisiones políticas y religiosas, hoy te invito a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos secretos ocultos en los textos sagrados, decisiones históricas que cambiaron el curso de la fe y misterios espirituales que han permanecido enterrados durante siglos. Imagina un mundo donde la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo, donde el alma, como un viajero eterno, regresa una y otra vez para aprender, crecer y acercarse a lo divino. Esta es la idea de la reencarnación, una creencia que ha unido a civilizaciones tan distantes como Egipto, la India y Grecia. En Egipto, bajo las arenas del desierto donde se alzan las majestuosas pirámides, los sacerdotes guardaban celosamente el secreto del regreso del alma. Para ellos, la muerte no era el fin, sino una transición, un cambio de una fase de la vida a otra. El libro de los muertos describe cómo el alma es juzgada y, dependiendo de su pureza, puede renacer en una nueva vida o permanecer en los mundos espirituales. Este concepto de renacimiento no era exclusivo de Egipto. Al otro lado del mundo, a orillas del río Ganges, en la India, los textos védicos, escritos alrededor del año 1500 a.C., introdujeron el concepto del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Según estas enseñanzas, el alma está atrapada en este ciclo hasta que logra liberarse de las ataduras mundanas y alcanza la moksha, la liberación definitiva. En la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón también abrazaron la idea de la reencarnación. Pitágoras enseñaba que el alma nunca muere, sino que renace repetidamente, aprendiendo y creciendo con cada vida. Platón, en su obra Fedón, describió cómo Sócrates creía en el movimiento de las almas a través de múltiples vidas, purificándose hasta alcanzar la perfección. En todas estas culturas, la reencarnación no era solo una creencia espiritual, era un método para el crecimiento del alma, una oportunidad para aprender, evolucionar y acercarse a lo divino. Pero si tantas civilizaciones aceptaron esta idea como una verdad fundamental, ¿por qué el cristianismo, al menos en su forma actual, la rechazó? ¿O es que alguna vez la aceptó? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en los primeros años del cristianismo, una época de exploración espiritual y diversidad de creencias. Tras la muerte de Jesús, el cristianismo primitivo era un mosaico de comunidades, cada una interpretando sus enseñanzas de forma única. En este escenario diverso y dinámico, florecieron ideas que hoy podrían sorprendernos, como la reencarnación. Algunos creyentes veían el alma como eterna, con un viaje que trascendía una sola vida. Para ellos, la muerte no era un punto final, sino una transición hacia una nueva existencia. Un paso más en un camino de purificación y crecimiento que contemplaba el regreso del alma a la tierra en una nueva forma. Uno de los defensores más notables de esta idea fue Orígenes de Alejandría, un teólogo y pensador místico del siglo III, influenciado por las tradiciones espirituales de Egipto, Grecia y Oriente Medio. Orígenes creía que el alma tenía un comienzo eterno y que pasaba por muchos ciclos de vida y muerte. En su obra De Principiis, escribió que el alma, después de dejar el cuerpo, regresaría a la tierra en una nueva vida hasta alcanzar la purificación completa. Para Orígenes, la reencarnación no era un castigo, sino una oportunidad para que el alma creciera espiritualmente, una visión que encajaba con las enseñanzas de Jesús sobre la redención y la purificación. Sin embargo, esta perspectiva no era compartida por todos. A medida que el cristianismo se expandía y se convertía en la religión dominante del Imperio Romano, surgieron tensiones entre las diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. En el siglo VI,
Estas tensiones llegaron a un punto crítico durante el Segundo Concilio de Constantinopla, celebrado en el año 553 después de Cristo. Este concilio, convocado por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, marcó un momento decisivo en la historia del cristianismo, bajo la influencia de Justiniano, quien buscaba unificar las creencias cristianas y fortalecer su imperio. El concilio declaró que la reencarnación era una herejía. La decisión de excluir la reencarnación de las enseñanzas oficiales no fue solo teológica, también tuvo motivaciones políticas. Justiniano y Teodora entendieron que, si las personas creían en vidas múltiples, podrían depender menos de la Iglesia para su salvación. En cambio, si se enseñaba que solo había una vida para alcanzar la salvación, las personas estarían más dispuestas a seguir las doctrinas y rituales de la Iglesia. Así, la reencarnación fue eliminada de las enseñanzas cristianas, y aquellos que defendían esta idea, como Orígenes, fueron declarados herejes, sus escritos fueron prohibidos y sus seguidores perseguidos. Pero es posible que rastros de esta creencia hayan sobrevivido en los textos bíblicos. En diferentes partes de la Biblia hay pasajes que parecen insinuar la posibilidad de la reencarnación. Analicemos algunos de los más citados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 10 a 13, después de la transfiguración de Jesús, los discípulos le preguntan acerca de la profecía de que Elías vendría antes que el Mesías. Jesús responde: Elías ya vino y no lo reconocieron. Esta respuesta ha sido interpretada por muchos como una referencia a Juan el Bautista, quien habría sido la reencarnación de Elías. Para algunos cristianos primitivos, esta conexión pudo haber sido una señal clara de que la reencarnación formaba parte de sus creencias. Otro pasaje intrigante se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 a 25. Aquí, los discípulos le preguntan a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta sugiere que consideraban la posibilidad de que el hombre hubiera pecado en una vida pasada, causando su ceguera en esta. Jesús no corrige esta idea, sino que la usa como base para enseñar que la ceguera no era un castigo, sino una oportunidad para que se manifestaran las obras de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 a 7, Jesús le dice a Nicodemo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, pregunta: ¿cómo es posible que un hombre vuelva al vientre de su madre? Jesús responde hablando de un nacimiento espiritual, un renacimiento que podría interpretarse como una referencia a la reencarnación. Este diálogo ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos interpretan el nacer de nuevo como una metáfora de la renovación espiritual, mientras que otros ven en él una alusión a un ciclo de múltiples vidas. Nicodemo, siendo un líder religioso, entendió que Jesús estaba hablando de un misterio profundo, y no solo de un renacimiento físico. La interpretación literal no coincide con la profundidad del mensaje de Jesús, que establece claramente que el nuevo nacimiento es esencial para el crecimiento espiritual, un concepto que podría encajar con la idea de nacer de nuevo en múltiples vidas. En el libro de Job se plantean preguntas profundas sobre el sufrimiento y la justicia divina. Job, después de perderlo todo, se pregunta por qué ha nacido para sufrir. Algunos han interpretado sus palabras como una reflexión sobre la posibilidad de que su sufrimiento esté relacionado con acciones de una vida pasada. Finalmente, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo ha sido usado por algunos para argumentar en contra de la reencarnación, pero otros sugieren que se refiere a la muerte física y no necesariamente al destino final del alma. Estos pasajes, junto con otros en la Biblia, han llevado a muchos estudiosos a preguntarse
si la reencarnación fue alguna vez parte de las enseñanzas cristianas primitivas. Aunque la Iglesia oficial la rechazó, es posible que esta creencia haya sobrevivido en las tradiciones esotéricas y en los márgenes de la historia. Hoy, la idea de la reencarnación está regresando con fuerza, no solo en las tradiciones espirituales orientales, sino también en Occidente, a medida que las personas buscan significado y propósito en un mundo cada vez más complejo. La reencarnación ofrece una visión esperanzadora del crecimiento espiritual y la continuidad del alma. Para algunos, esta creencia es una clave para entender nuestra existencia, una forma de ver la vida como un viaje de aprendizaje y evolución. Para otros, es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden esta vida, fomentando un sentido de responsabilidad y conexión con los demás. En un mundo que a menudo nos divide, la reencarnación nos recuerda que estamos conectados, no solo entre nosotros, sino con algo más grande, algo eterno. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a explorar las preguntas que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay más allá de esta vida? Porque al final, ya sea que nuestra esencia sea parte de un ciclo interminable de renacimientos o una sola existencia en la Tierra, lo que realmente importa no es el objetivo final, sino cómo vivimos nuestras vidas ahora. Lo que cuenta es si estamos viviendo con propósito, bondad, responsabilidad y un corazón lleno de amor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, la espiritualidad y los misterios del alma. Suscríbete para más contenido como este y ayúdame a seguir creando videos que nos inspiren a todos a cuestionar, aprender y crecer.